desde los militares, con mayor predicamento en los círculos castrenses, hasta los toreros o futbolistas de moda, pasando por los médicos, periodistas o escritores más célebres, todos los rostros habituales en las páginas de los periódicos y revistas hacían su aparición en La Malcasada. Y lo que era un melodrama lleno de tópicos, cuyas 2 horas y media resultaban interminables, acabaría convirtiéndose en una inestimable galería de famosos para los archivos de imagen, más allá de su turbio argumento a base de toreros donjuanescos, esposas abandonadas con criaturas aún lactantes y el obligado refugio en la caridad cristiana como receta para el olvido de amores imposibles y tentaciones pecaminosas. Pero lo cierto es que la mayor parte del escaso cine mudo español que se conserva tiene como único elemento de consideración su propio valor histórico junto a la nostalgia que sus imágenes despiertan. El cine como industria, para mí, no nace hasta los tiempos de la República. En realidad, todas las órdenes y reales decretos que aparecen en España desde 1897 a 1928 son órdenes y reales decretos, son disposiciones que afectan a la higiene de los espectáculos públicos, a la seguridad de construcciones de locales, a la prevención de incendios. Hay un momento en que se incorpora el cine a la propiedad intelectual a través de la sociedad de autores. En fin, todo viene a ser, excepto la celebración en octubre de 1928 del primer Congreso Español de Cinematografía, desde donde se pide al gobierno, no quiere decir que se obtenga, que dicte normas de ayuda y de protección al cine. Hasta entonces prácticamente el cine no existe en los papeles de la industria. Es un espectáculo barato, en primer lugar, por una ausencia total de interés de los poderes públicos y en segundo lugar por una frialdad absoluta de todo el mundo del capitalismo burgués, que no quería arriesgar en lo más mínimo nada en la cuestión cinematográfica. Claro, y entonces llega la guerra, y en la guerra todo el material que tenemos, que era mucho lo que se conservaba de la historia del cine mudo español, fue a parar a los laboratorios para que se convirtiera en acetona que servía para pintar las uñas de las señoritas de la época de la guerra. Y así fue a pasar a los traperos y desapareció por completo el material. Por eso hoy día no existen coleccionistas, porque no hay películas que coleccionar. Y hay algunos coleccionistas que tienen unos cuantos rollos que los conservan como oro en paño y que no los dejan ni ver porque temen que se los roben quizá, o que pasen, se dicte una ley para que ellos los cedan al Estado, pero en realidad el coleccionismo cinematográfico de la época del cine mudo hoy día no existe. El escobazo censor ha sido la única política constante de la administración con el cine español. Vigilancia y represión contra cualquier imagen que pudiera resultar mínimamente crítica, atrevida, provocadora. Si nuestro cine mudo nunca gozó de la protección del Estado, en cambio siempre estuvo severamente controlado por los gobiernos. Así, los efectos de la censura, especialmente desde 1921, se sumaron a las malas condiciones objetivas que dificultaban el desarrollo del cine español, recortando sus posibilidades expresivas. Con los temas políticos y las cuestiones sociales totalmente ausentes de sus imágenes, las películas de la época evidenciaban los rigores de la censura en una moral estrecha que consideraba pecado la ternura y convertía la picardía en delito. Cualquier aproximación física de los personajes queda ejemplarmente castigada.
y es más fácil encontrar secuencias con bofetadas, pinchazos, empujones, reproches o gestos de casta renuncia que abrazos apasionados. Los besos de amor solían quedarse en amagos o eran interrumpidos por un cierre de iris o un fundido en negro cuando no resultaban suficientemente ingenuos. La tentación carnal solía personificarse en hembras exuberantes con ropajes exóticos, pero jamás llegaban a consumarse las insinuaciones, y generalmente todo acaba siendo un sueño inalcanzable. Los momentos de intención erótica de aquel cine pueden contarse con los dedos de una mano, como el escandaloso mordisco de Carmen, que tanto placer producía a la gitana. Sin embargo, mientras la realidad se falseaba sobre las pantallas comerciales, otro tipo de cine, explícito hasta la pornografía, se rodaba clandestinamente y se exhibía en pases privados que, según las malas lenguas de entonces, no excluían de sus circuitos secretos a la sala de proyecciones del Palacio Real ni a la residencia del dictador Primo de Rivera. Estas imágenes, que hoy se exhiben públicamente por primera vez, han permanecido ocultas durante más de 70 años. El celo de un coleccionista las mantuvo a salvo de la hoguera inquisitorial. Y aunque estas escenas resulten ingenuas y tal vez hasta cómicas, lo cierto es que tampoco nos hemos atrevido a ofrecerles a ustedes sus momentos de mayor audacia. En los archivos de la Filmoteca Española se guardan las pruebas de la existencia de decenas de películas que se han perdido para siempre. Carteles, fotografías, documentos y anuncios de numerosos títulos constituyen los rastros tangibles de un cine fatalmente desaparecido. Melodramas, comedias, intrigas por episodios, adaptaciones de clásicos, españoladas, producciones ambiciosas que suscitaron la polémica y films ignorados, todos con el denominador común de ser películas irrecuperables. Las causas objetivas de la destrucción de todo aquel cine estuvieron en la falta de filmotecas que lo conservasen, en la desaparición de las empresas propietarias de los negativos, en los incendios que destruyeron varios laboratorios donde se almacenaban las películas, en la venta del celuloide para aprovechar sus componentes químicos y en el propio deterioro producido por el paso del tiempo sobre los nitratos primitivos. Pero a todo ello hay que sumar la responsabilidad administrativa, porque ordenó la destrucción de todas las copias, incluso los negativos originales de nitrato, sin exigir su copiado previo sobre film de seguridad. El nodo
Televisión Española y la propia Filmoteca Nacional convirtieron en cenizas cientos de miles de metros de películas, muchas veces sin obtener copias o haciéndolo de modo tan deficiente que hoy resulta imposible utilizarlas. A la quema de 1961 escaparon muy pocos nitratos y sobre ellos prosigue implacable la acción destructora del tiempo. Según la Federación Internacional de Filmotecas, para el año 2000 no quedará un solo metro de nitrato con imagen visible en todo el mundo. Bajo tierra, en el búnker de cemento que la Filmoteca Española construyó para almacenar sus materiales fílmicos de alto riesgo, se atesoran las latas con los últimos nitratos existentes. Algunos se mantienen en negativo sin haber sido copiados todavía, positivándose en el telecine para la inclusión de sus imágenes en este programa. Esta secuencia constituye otra muestra de la devastación sufrida por nuestro cine mudo. De Ruta Gloriosa, película dirigida por Fernando Delgado en 1925, solo quedan los 14 metros que ven ustedes. De Noche de Alboradas, una de las obras más significativas del cine valenciano, dirigida por Maximiliano Tous, también en 1925, apenas se conserva un minuto con escenas de corte más documental que dramático. El caso de Boy resulta aún más patético. Se han salvado únicamente unas imágenes en que el director aparece dando instrucciones a los intérpretes, pero ni un solo fotograma del film que constituyó un gran éxito para Benito Perojo. Algo parecido ocurrió con la adaptación cinematográfica de la zarzuela Alma de Dios. La película se ha dado por perdida, pero curiosamente las pruebas previas al rodaje efectuadas por la actriz Irene Alba se han mantenido intactas hasta hoy. Ragazza, ragazza, ragazza! Ragazza, ragazza! Agua de toilette, ragazza. Te van a seguir. De otros títulos incompletos queda un metraje más extenso. Por ejemplo, de La ilustre fregona, realizada por Armando Pou y estrenada en el madrileño Palacio de la Música en 1928 con enorme éxito, pueden verse 9 minutos con algunas escenas completas. Pero a veces, como en la primera versión de La hermana San Sulpicio,
Con una jovencísima Imperio Argentina bajo la batuta de Florian Rey, la descomposición del nitrato empieza a afectar seriamente a la escasa imagen existente. Apenas 3 minutos en muy mal estado de conservación. Algunas obras cinematográficas han escapado a ese trágico destino de la destrucción gracias a la labor de coleccionistas particulares como don Miguel Nicolau, a quien equipo de investigación visitó en su domicilio de Barcelona. En un rincón del salón, unas latas ocultaban varias películas de principios de siglo. Y entre ellas encontramos 2 piezas que pueden calificarse como incunables del cine español. 2 títulos perdidos. 2 copias únicas en el mundo cuyo propietario había guardado celosamente durante décadas, negándose hasta ahora a que se proyectasen en público. Consultados los expertos de la Filmoteca Española, el primero de esos 2 films podría atribuirse a Fructuoso Gelabert, aunque no figure en la filmografía conocida, y tratarse de un encargo publicitario del barcelonés Teatro Soriano. Rodada en el puerto de Barcelona, la película incluye una ingeniosa escena submarina lograda mediante superposición de imágenes. El estado de conservación es excelente y evidencia los cuidados recibidos de manos del coleccionista, manteniendo al nitrato libre de descomposiciones químicas mediante constantes revisiones y limpiezas periódicas. Las películas se tienen que conservar, estando sobre ellas casi cada medio año, cuidándolas, y luego también poner una preparación para que queden humedecidas. O sea, hay una fórmula la fórmula es alcohol alconforado, como decía, y luego vaselina y agua en partes iguales. Y esto con un papel chupón se pone dentro de la caja, que no dé en la película, que haya una tela que lo prive, y dentro esto conserva la humedad. Pero una película cuando ya está muy reseca ya es muy difícil, que se rompe como el vidrio, ponerlo en la máquina, pues